vamos a dar paso a la primera ponencia. Ella es Ainhoa Magrach, del BC3, ¿no? Con el título La arquitectura de la biodiversidad. Trabaja en el impacto de los distintos motores del cambio global sobre la biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, y en el efecto que producen los procesos antropogénicos como la tala selectiva, la fragmentación de los bosques, el cambio climático o los cambios en la agricultura. Y, por supuesto, su interacción con otras especies. Ha trabajado en una gran variedad de ecosistemas pertenecientes a 4 reinos biogeográficos y 5 biomas diferentes: el reino paleártico, con los bosques templados en el norte de España y en el Mediterráneo; el reino neotrópico al sur de Chile y en Brasil; el reino australasiático tropical en Australia; el indomalayo tropical húmedo en Borneo y subtropical seco en la India. Bien, esta experiencia le ha proporcionado una perspectiva global de las amenazas a las que se enfrentan los ecosistemas naturales en todo el planeta, y esa visión global pues, es súper ideal para lo que nosotros queremos estar. Así que, por favor. ¿Me oís? ¿Así? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Alberto por la invitación. Y eso, yo soy Ainhoa, soy ecóloga y trabajo en el BC3. Y trabajo intentando entender la biodiversidad, cómo se genera, cómo se mantiene y cómo diferentes actividades humanas están afectando a esta biodiversidad, ¿no? Y, entre otras cosas, uso como modelos de estudio a los polinizadores silvestres. Entonces vais a ver muchas fotos de abejas a lo largo de la presentación. Primero quería hablar un poco de lo que es la biodiversidad, ¿no? Porque es una palabra que se ha puesto de moda, la oímos en muchísimos sitios, ¿no? Tiene su propio día, que es mañana, pero la verdad es que muchas veces nos quedamos cortos en lo que es su definición, ¿no? Porque la biodiversidad al final engloba toda la vida que hay en el planeta, y esto incluye desde la diversidad de hábitats y ecosistemas que podemos encontrar en todo el mundo, hasta las miles de millones de especies que habitan en estos ecosistemas, que van desde especies microscópicas, ¿no? Las miles de millones de especies de bacterias que podemos encontrar, hasta especies enormes como este tiburón ballena. También incluye la biodiversidad a los miles de individuos que hay de cada una de estas especies y a sus diferencias, ¿no? Sus diferencias que vienen determinadas por sus diferencias genéticas, que es lo que llamamos diversidad genética o variabilidad genética, y también forma parte de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, aquí también está incluida la diversidad funcional, que es la diversidad de funciones que tienen las diferentes especies que hay en un ecosistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 2 comunidades del intermareal, que seguro que habéis visto comunidades similares por aquí, y en los 2 casos tenemos 4 especies, pero lo cierto es que la comunidad de allí es una comunidad mucho menos diversa desde el punto de vista funcional, porque las 4 especies tienen funciones muy similares, son todas especies filtradoras. Mientras que en este lado tenemos a una especie filtradora, que es el mejillón, pero tenemos a una depredadora, esa estrella de mar, tenemos a una planta, que es una productora primaria, y tenemos también a la anémona, que es refugio para algunas especies y que también puede ser depredadora. Entonces, desde el punto de vista de la diversidad funcional, sería mucho más diversa esta comunidad que tenemos aquí. Además, otra cosa que no tenemos en cuenta muchas veces cuando pensamos en biodiversidad es que esta biodiversidad es mucho más que solo las especies que están en los ecosistemas, ¿no? La biodiversidad también está formada por las interacciones que hay entre esas especies, ¿no? Y esas interacciones son el andamiaje que al final sostiene la estructura de esos ecosistemas. ¿Y a qué me refiero con este andamiaje, ¿no? Aquí vemos una foto y, viéndola así a simple vista, podemos pensar que es una bicicleta, pero lo cierto es que son las partes de una bicicleta. Esto ahora mismo no es una bicicleta funcional, ¿no? Para que esto sea una bicicleta funcional y tú te puedas montar en esa bicicleta y andar y darte un paseo, necesitas que todas las piezas de esa bicicleta se unan de una manera concreta, ¿no? Que encajen de una manera concreta siguiendo unas instrucciones. Bueno, pues algo similar ocurre con las especies y con los ecosistemas, ¿no? Las especies interactúan entre ellas y forman complejas redes de interacción, donde estas interacciones no se dan de manera aleatoria, sino que han ido curtiéndose a base de un proceso de coevolución que lleva miles de años, donde cambios en una especie llevan a cambios en otra especie, en un proceso de retroalimentación continua.
interacciones que también se ven modificadas por los factores abióticos como el clima o la topografía o por los cambios ambientales que ha sufrido el planeta en los últimos años. Y cuando hablamos de interacciones hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Tenemos las clásicas interacciones tróficas, que les llamamos los ecólogos, que son interacciones donde alguien está comiendo algo, que hay algunas muy vistosas, como esta de depredación, ¿no? Clásico del documental de la 2, y hay otras un poco menos vistosas, ¿no? Pero esto también es una interacción trófica, en este caso es un herbívoro consumiendo una planta, y estas interacciones son muy importantes porque es la manera en que estos organismos obtienen energía, crecen, se reproducen, etc. Pero hay mucho más en interacciones que solo interacciones tróficas, ¿no? Por ejemplo, tenemos interacciones de competencia, que pueden ser interacciones de competencia intraespecífica, cuando se da entre individuos de la misma especie, como en este caso, donde probablemente se encuentran compitiendo por una hembra, o interacciones de competencia interespecífica, cuando se da entre individuos de diferentes especies. Aquí están probablemente compitiendo por algún recurso, por algún alimento, por el territorio. Y luego también tenemos interacciones donde las dos especies se benefician de esa interacción, como es el caso de la polinización, que es lo que yo estudio, donde el animal en este caso se beneficia porque recibe un alimento, el néctar de las plantas y el polen, y la planta lo que recibe es movimiento, consigue mover sus gametos masculinos hacia los gametos femeninos de otra flor y reproducirse porque no se pueden mover, ¿no? Y lo mismo pasa con la dispersión de semillas. Otra vez es una relación que es de mutuo beneficio, donde el animal una vez más recibe alimento y la planta lo que consigue es que sus embriones, sus semillas, se muevan a otros sitios y puedan germinar pues, con menos competencia. Y finalmente tenemos interacciones un poco menos positivas para una de las especies, como son las interacciones de parasitismo, donde hay una especie, el parásito, como este piojo, que se está pues, beneficiando del huésped que no está pues, tan contento en este caso, ¿no? Y estas interacciones son importantes porque además pueden modificar de alguna manera los paisajes que podemos ver y los ecosistemas, ¿no? Aquí nos vamos hasta Namibia y esta zona es una zona donde hay estas estructuras que se conocen como círculos de hadas. Aquí lo podéis ver un poco más de cerca, donde se ve que hay unos círculos que están completamente desprovistos de vegetación en la zona central. Y lo que pasa aquí es que en esa zona central lo que hay son termitas, y esas termitas están consumiendo las plantas desde las raíces, ¿no? Al final es una interacción trófica, por eso no crece nada en esa zona central. Lo que pasa luego cuando cae la lluvia es que esta lluvia no se pierde por evapotranspiración a través de las plantas, sino que cae directamente a las zonas más profundas del suelo y está disponible para que las plantas del perímetro tengan más cantidad de agua y por eso crecen más altas. Estas plantas luego atraen a muchas abejas, a muchos insectos, que a su vez atraen a otros animales que van a consumir a estos insectos o que van a consumir también a esas termitas. Entonces, en este caso tenemos a estas termitas que con sus interacciones con el ambiente y con otras especies han modificado el paisaje y han modificado toda la estructura del paisaje. Y lo que estamos viendo es que se están perdiendo muchas especies, ¿no? Hemos hablado ya de extinciones de especies, pero lo que estamos observando también es que se están extinguiendo muchas de estas interacciones. Y en este estudio lo que encontraban es que la tasa de pérdida de interacciones es mucho mayor que la tasa de pérdida de especies. Es decir, hay sitios donde las especies todavía están presentes, pero las interacciones que tenían se han perdido. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, porque al final estas interacciones están en un equilibrio frágil y pequeños cambios pueden llevar a que desaparezcan. Por ejemplo, ahora nos vamos otra vez de viaje a África, esta vez nos vamos a Kenia, y ¿qué os parece si os digo que esta hormiga se llama la hormiga cabezona, está llevando a un aumento en la mortalidad de búfalos? Pues probablemente os parece una locura y no tiene mucho sentido, ¿no? Dado la diferencia de tamaño. Pero esto es un estudio que se ha publicado recientemente en la revista Science. Y lo que pasa aquí es que en esta zona lo que hay son sabanas, ¿no? Son bosques donde hay algunos árboles dispersos, principalmente de esta especie de acacia, este espino silvador. Y este espino silvador lo que es una especie mirmecófita. ¿Qué significa esto? Pues es que tiene una simbiosis con las hormigas. En este caso, el árbol le da a estas hormigas un sitio donde pueden hacer su nido y además les da comida a través de néctar que tiene en unos nectarios extraflorales.
Y en contraprestación, la hormiga le defiende de los herbívoros, ¿no? Cuando un herbívoro intenta venir y comerse las hojas o los tallos de este árbol, las hormigas van todas a tropel y se ponen a morder a este herbívoro, liberan ácido fórmico que quema muchísimo y entonces el herbívoro rápidamente se va y el árbol se queda libre de ese herbívoro. Aquí podéis ver un poco en un zoom, esa es una espina modificada de este árbol, que es donde las hormigas hacen su nido, y luego ahí están los nectarios de donde sacan el néctar y el alimento. Y uno de los herbívoros de los que le defienden estas hormigas a los árboles es de los elefantes, que a pesar de su tamaño, cuando son mordidos por estas hormigas salen pitando, ¿no? Bueno, pues lo que se ha observado en las 2 últimas décadas es que esta zona está siendo invadida por esta otra hormiga, la famosa hormiga cabezona, que viene, parece ser, de unas islas del Océano Índico. Y esta hormiga cabezona lo que hace es que ataca a la hormiga nativa, acaba con los adultos, mata las larvas y acaba con los huevos también, o sea, acaba con poblaciones completas. Pero, sin embargo, no sustituye a la hormiga nativa en su labor de defensa contra herbívoros. Entonces, lo que está pasando es que esos árboles se están quedando sin defensas contra los herbívoros. ¡Oh! Sí, pero falta falta algo. Bueno. Falta algo ahí, pero bueno. Lo que está pasando es que los elefantes están cada vez atacando más a estos árboles y zonas de sabana que anteriormente estaban densamente cubiertas de muchos árboles están pasando a estar prácticamente desprovistas de árboles. Esto lo que hace es que cambia la visibilidad, ¿no? En la zona de arriba, ¿no?, que es la preinvasión, la visibilidad es mucho menor. Entonces, lo que pasa aquí es que los leones son capaces de esconderse un poco entre los árboles y sorprender a las cebras y cazar a las cebras. Mientras que en la zona invadida, donde ya no hay prácticamente árboles, las cebras salen pitando y los leones no son capaces de cogerlas. Entonces, ¿qué está pasando? Que los leones están empezando a consumir cada vez más búfalos, que se encuentran probablemente bebiendo agua tranquilamente cerca de un curso de agua, y de repente son atacados por estos leones que están hambrientos porque no pueden cazar esas cebras. Entonces, este patrón que se observa en el que a medida que ha pasado el tiempo ha disminuido la cobertura de árboles, ha aumentado el número de muertes de búfalos, que aparentemente es inconexo, está conectado porque al final todas las especies en un ecosistema están conectadas por todas estas interacciones que es tan importante de mantener. Vale, y como hemos visto, las especies invasoras, como es el caso de esta hormiga cabezona, pues tienen impactos grandísimos sobre los ecosistemas. Pero al final estas especies invasoras son solo una pieza del puzzle de lo que llamamos el cambio global. Son todos los impactos que está sufriendo la Tierra como consecuencia de nuestras actividades, sobre todo desde mediados del siglo pasado. Y esto incluye cambio climático, cambios de uso de la Tierra, pérdida de hábitats, sobreexplotación, polución, acidificación de los océanos. Como consecuencia de esto, en los últimos 50 años se han perdido el 60% de las poblaciones silvestres del planeta. A día de hoy, casi el 30% de los mamíferos están en peligro de extinción. El número de leones en África ha descendido un 75% en los últimos años. Y también ha descendido un 75% el número de insectos voladores en Europa en las zonas protegidas. Es decir, a pesar de que nosotros, de manera artificial, hemos delimitado estas zonas protegidas para proteger a las especies, hay procesos como el cambio climático o la polución que no entienden de estas fronteras artificiales y que están afectando a muchas de estas especies. En el mar también, los atunes de aleta azul en el Pacífico han disminuido un 95%. Y desde la revolución industrial no solo estamos perdiendo especies, sino que hemos perdido entre un 10 y un 16% de la diversidad genética global. Y esto es importante porque esa diversidad genética es la que permite a las especies adaptarse a las condiciones cambiantes. Y eso hoy en día es más necesario que nunca, dado lo mucho que están cambiando estas condiciones. Y podemos pensar que desde un punto de vista ético o moral tenemos la obligación de conservar estos ecosistemas, de conservar estas especies. Pero es que además estos impactos y estas extinciones de especies que estamos llevando a cabo tienen un impacto directo sobre nuestra supervivencia. Porque nosotros necesitamos que haya un tercio de la superficie terrestre cubierta de bosques
para que pueda capturar el CO2 y mantener estable el clima. Además, para mantener nuestro suministro de alimentos que tenemos en la actualidad, necesitamos miles de polinizadores, miles de millones de organismos del suelo y megatoneladas de plancton que poco a poco estamos erosionando y exterminando. Muchos de los medicamentos que estamos generando y de los que depende nuestra salud vienen de muchas especies de plantas raras, poco conocidas, muchas aún por descubrir, de selvas que poco a poco estamos destrozando. Y la protección de las costas en gran parte de nuestro planeta depende de la conservación de los manglares, que también son uno de los ecosistemas más impactados por nuestras actividades. Vale, una vez que hemos puesto en contexto la biodiversidad, quiero centrarme en lo que yo hago desde hace unos cuantos años, que es estudiar la polinización, ¿no? Aprovechando también que ayer era el día de las abejas. Creo que todos sabéis lo que es la polinización, seguro que os acordáis del cole, pero básicamente es el transporte de los gametos masculinos, del polen, hacia las estructuras femeninas de una flor. Y hay diferentes maneras de hacer esto, ¿no? Se puede hacer con el viento, pero la verdad es que el 85% de las plantas silvestres y más del 70% de los cultivos que consumimos dependen de los animales para mover este polen de un lado a otro. Y cuando pensamos en polinizadores, lo primero que nos viene a la cabeza a la mayoría es la abeja de la miel. De hecho, cuando yo le digo a cualquier persona, sí, yo trabajo con polinización, siempre me dice, tengo un tío apicultor. Vale, pero lo cierto es que la abeja de la miel es una anomalía. Hay unas 6 especies o 7 especies que hacen miel y que tienen esta estructura colonial con una reina, obreras y zánganos. Espero que se nos haya quedado a todos ya taladrado en la cabeza gracias a esta película, pero existen más de 20.000 especies de abejas en el mundo. Y lo cierto es que más del 90% de estas especies son solitarias. ¿Qué significa que son solitarias? Pues que básicamente una hembra fecundada lo que hace es que busca un sitio para hacer un nido, depende de la especie, puede ser un sitio en la tierra, puede ser un trozo de madera o puede ser una concha vacía de un caracol. Y lo que hace es poner un huevo, salir a forrajear, coger algo de polen, néctar, hacer una bolita, ponerlo al lado del huevo y hacer una pared. Y así sucesivamente hasta que hace unos 4 o 5 huevos. Al final esto lo que son madres solteras intentando llevar adelante a una prole de unos 4 o 5 hijos, ¿no? En comparación con esta abeja de la miel que no tiene nada que ver con la mayoría de las abejas. Incluso aquí en la península ibérica estamos en un punto caliente de diversidad de este grupo. Tenemos más de 1.200 especies de abejas aquí, solo una de ellas hace miel, solo una de ellas tiene reinas. Espero que eso es lo que más se os quede de la charla de hoy. Pero es que además de abejas tenemos muchas otras cosas que realizan la polinización, ¿no? Tenemos moscas, polillas, mariposas, escarabajos, pájaros, murciélagos, incluso lagartos en algunas islas que realizan estas labores de polinización. Nosotros en concreto estamos trabajando en la zona del Gorbea y llevamos ya 5 años de campaña trabajando en Gorbea, en los polinizadores silvestres allí. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es más de 160 especies de polinizadores. Entre ellos incluyen 3 especies que están amenazadas. Y eso solo en una zona aquí cercana. ¿Y qué está pasando con las abejas y con los polinizadores? Porque cada vez los vemos más en los medios de comunicación, ¿no? Aunque desgraciadamente casi siempre está relacionado con la apicultura y sabemos que hay otras abejas. Bueno, pues lo que está pasando es que, entre otras cosas, por ejemplo, el cambio climático lo que está llevando es que con el aumento de las temperaturas se está adelantando la floración de muchas especies de plantas. Y esto lo habremos visto todos cuando en febrero hace calor y de repente florecen plantas que no deberían estar floreciendo en ese momento. Y eso es porque la floración de las plantas está completamente determinada por la temperatura. Por ejemplo, esto es una base de datos de la fecha, el día en el que florecen los cerezos, que tienen datos desde el año 800. Y lo que han ido viendo es que a medida que las condiciones se están haciendo más cálidas más pronto en el año, estos cerezos están cada vez floreciendo más pronto. En cambio, el momento en el que salen los polinizadores de sus nidos o de sus madrigueras, no depende solo de la temperatura. Hay otros factores que afectan a esta salida y lo que estamos empezando a ver es un desacople entre la floración de las plantas y la salida de los polinizadores. Bueno, aquí había una gráfica que os voy a describir donde se veían 2 abejas y se veía el tamaño de ellas en los años 60 y el tamaño que tienen en la actualidad.
Y es porque con el cambio climático lo que se está observando también es que tienen menos alimento y sus tamaños se están haciendo más pequeños. Con sus tamaños más pequeños lo que se reduce también es la longitud de su lengua. Al final la lengua de un polinizador es como si fuese una pajita, ¿no? Y esa longitud de la pajita es la que le permite entrar en unas flores o otras, ¿no? A medida que se está haciendo más corta esa pajita, esa lengua, hay flores que tienen corolas muy profundas, donde el néctar está muy abajo, a los que muchos de esos polinizadores ya no pueden acceder y probablemente esas plantas se van a quedar sin nadie que las polinice. Otra cosa que está afectando mucho a los polinizadores silvestres son precisamente las colmenas. Las colmenas, como hemos dicho, son una anomalía, son miles de obreras que salen y de forma muy eficiente consumen los recursos de una zona compitiendo contra estas madres solteras. Lo que está pasando es que se están llevando muchos de estos recursos, se están dejando sin recursos a estos polinizadores silvestres, pero es que además les pasan parásitos y patógenos para los cuales no están adaptadas estos polinizadores silvestres. Además, en el caso de las colmenas, ¿no?, y de la apicultura, a pesar de que tiene sus problemas también, ¿no? Tienen problemas con la varroa, tienen problemas con la avispa asiática, tienen apicultores que les cuidan y que se encargan de que siempre estén esas colmenas ahí, ¿no? Y si se les mueren las sustituyen por otras. En cambio, los polinizadores silvestres no tienen nadie que les haga ese servicio. Otra cosa que está afectando mucho a los polinizadores es la intensificación de la agricultura, ¿no? A medida que nos estamos pasando a un modelo de monocultivos donde se usan gran cantidad de agroquímicos y donde no se dejan márgenes con ningún tipo de vegetación, es en estas zonas donde estamos viendo las mayores disminuciones en las poblaciones de polinizadores. Siempre que hago este tipo de charlas, que son bastante dramáticas, ¿no?, de todos estos pérdidas de especies, interacciones, todo se está yendo al garete, me encanta intentar acabar con algún tipo de mensaje un poco más positivo, ¿no? Es verdad que estamos viendo que muchas poblaciones de polinizadores se están perdiendo en muchos sitios, pero lo cierto es que a nivel de península ibérica, por lo menos, no se ha perdido ninguna especie. O sea que todavía existe la posibilidad de que esas zonas donde se han perdido esos polinizadores vuelvan a ser conquistadas por ellos si les damos las condiciones necesarias para ello. Y esto incluye diferentes cosas que podemos hacer, ¿no? Una de ellas, que es un poco contraintuitiva, es no hacer nada, ¿no? No podar los setos, no cortar la vegetación, sobre todo en el momento de mayor floración, porque esto es un importante alimento para las zonas, para los polinizadores. En las zonas agrícolas también se pueden dejar márgenes con vegetación para que puedan alimentarse, para que puedan nidificar. Otra cosa que podemos hacer es reducir la cantidad de agroquímicos que usamos. No solo pesticidas, que tienen un impacto directo en la mortalidad de muchas especies de insectos, sino también los herbicidas, que están pensados para acabar con esas malamente llamadas malas hierbas, que lejos de ser malas hierbas son importantísimas plantas con flores que son un alimento muy importante para muchas de estas especies de polinizadores. Muchas de estas especies de abejas, todas esas que no son la abeja de la miel, como hemos dicho, anidan en diferentes sitios y algunas de ellas anidan en el suelo. Por eso también en parques y jardines se pueden dejar algunas zonas libres de vegetación para que puedan hacer allí sus nidos. Si plantamos plantas, podemos plantar plantas con flores, a ser posible nativas, que le puedan servir de recurso a estos polinizadores, y podemos hacer esto de nuevo en parques y jardines. O podemos cultivar hortalizas, que en muchos casos también tienen flores, que son recursos importantes para estos polinizadores, como flores de tomate, de girasol, de calabaza, calabacín. Incluso plantar árboles frutales como almendros, cerezos, manzanos, melocotoneros, que también producen gran cantidad de flores, que también pueden ser alimento para todas estas especies, que también tienen madera para muchas de esas especies que anidan en la madera. Y también podemos irnos a construir nidos, ¿no? Creo que todos habréis visto alguna vez hoteles de insectos como estos, que están muy bien, pero la verdad es que solo sirven para un tipo de abejas, que son los megaquílidos, que anidan en este tipo de estructuras. Hay otro tipo de abejas, como las abejas carpinteras, que necesitan otro tipo de estructuras, como cañas puestas en vertical o como trozos de madera que podemos también dejar en parques y en jardines. Y nada, espero que os haya quedado claro para mí dos mensajes importantes.
Uno, que la biodiversidad es altamente compleja y que va mucho más allá de lo que pensamos siempre que es la diversidad de especies, que hay muchas más cosas, como por ejemplo la diversidad de interacciones que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, en el caso de los polinizadores, me gustaría también que hubiera calado el mensaje de que hay mucho más que las abejas de la miel ahí fuera. Muchas gracias.